que fue la conquista, un poco el descubrimiento de América. Siempre tomado con respeto, trasladamos un poco aquella época a la época actual y podemos ver un jefe maya o un brujo de aquella época flanqueado por dos guerreras indígenas, y llegan dos conquistadores españoles que les ofrecen pues el oro y el moro, ¿no? Les ofrecen cosas pero de la actualidad, cosas que los embelesan, como móviles, o sea, teléfonos móviles, calculadoras, elementos un poco de tecnología punta que ellos desconocen. Y lo que están haciendo pues es engañarlos, claro, porque lo que quieren los españoles es el oro, como antaño. Y luego las escenas pues giran un poco en torno a todo tipo de conquistas, pues de la manera más irónica o más satírica posible. Bueno, aquí vemos la maqueta de la falla, que como podemos ver está hecha a una escala de 1:15, y en ella pues vemos todos los elementos que van a componer la falla. Previo a la realización de lo que es la maqueta, se hace lo que es el boceto. El boceto consiste pues en el dibujo de lo que se quiere hacer, y que luego, bueno, pues el escultor va haciendo cada uno de los distintos elementos que compondrán la falla a esta escala reducida, para luego hacer el proceso de seccionado y de pasarlo a la escala real que se va a hacer, que como ya he dicho es de 1:15 con respecto a esta maqueta. Bueno, pues el grado de dificultad principalmente radica en sacar, digamos, todo lo que el diseñador ha querido plasmar en el dibujo en las diferentes figuras, pero a tamaño grande. Principalmente es dificultoso pues, la realización o el modelado de lo que son las caras, las manos, las expresiones son importantes y es difícil de sacar. Luego también lo que es importante, aunque no se ve muchas veces o principalmente nunca se ve, es lo que es la estructura interior de la falla, porque cada una de las figuras que podemos ver en ella lleva una estructura interior de carpintería, de madera, que es la que tiene que ir soportando todas las piezas ensambladas de una en una hasta llegar a la altura que queremos conseguir, que en este caso será de 18 metros de altura. Bueno, aquí podemos ver una de las piezas que hemos visto antes en la maqueta, que es la indígena que está de pie bajo donde está el jefe maya, y podemos ver que está tallada en poliestireno y está en un proceso de, bueno, pues de acabado de modelar y de armazonado, ¿no? Están poniéndole el armazón, el alma interior de madera. Siguiendo con el proceso, podemos ver en esta otra pieza, que es uno de los conquistadores, cómo ya el poliestireno se ha empapelado o se le ha dado un recubrimiento de cartón, y posteriormente se le están dando una serie de pasadas de un material, bueno, pues como si fuera una templina, que dará una capa suficiente para poderlo lijar la superficie y dejarla lisa y sin bultos, para luego posteriormente ser pintado.
Bueno, y aquí podemos ver el ejemplo final ya de todo el proceso de realización. Bueno, el final no, porque el final sería cuando se ensamblan todas las piezas de la falla en la calle para que luego se queme. Pero en lo que es el proceso constructivo, el último paso sería la decoración o el pintado de la pieza, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo. Esta sería una de las indígenas que están flanqueando al guerrero maya, en la cual podemos ver pues, todo el tema de decoración, de pintura, y posteriormente pues, se le dará una capa de barniz para protegerlo de las inclemencias del tiempo, y este es en definitiva pues, el final del proceso.